Me deslizo, me desplazo, evoluciono. De la misma manera, la materia se transforma, evoluciona. También las cosas, las casas, las playas. Todo es cambio, movimiento, evolución. Todo cambia, todo evoluciona. El antiguo nombre de Puerto del Arrecife, pues luego se cambia por lo que conocemos hoy como Playa de las Canteras. El nombre de Playa del Arrecife es como se conocía esta. Al noreste tenemos la isleta, que es un macizo de varios conos volcánicos, y al otro lado tenemos la isla de Gran Canaria, que obviamente también es de origen volcánico. Entre estos dos grandes elementos, la isla y la isleta, hay un momento en el que se produce una bajada, un retroceso del nivel del mar y se produce una gran acumulación de sedimentos, muchos de ellos de origen terrestre y también muchos de origen marino. Y esa enorme acumulación de sedimentos es lo que da origen a la unión entre la isla y la isleta y se forma el istmo sobre el que se asienta hoy día gran parte de la ciudad de Las Palmas y al mismo tiempo obviamente la playa de las Canteras. La piedra de la barra es de arenisca y entonces se filtrable, no vale para la construcción porque se deshace toda. Y si estaba formado por multitud de granos de arena, eso explica que históricamente se haya extraído material de la barra para hacer las destiladeras sobre las que antiguamente se ponía agua para filtrar. Se habla, lo habla un ingeniero en el siglo XVIII, de que justamente de la barra se sacaban piezas de piedra importantes para hacer pilas de destilar agua que luego se exportaban hacia el continente americano. Porque a marea vacía se cortaban los bloques de 50 por 50 y el resto lo botaba. Y eso era lo que transportaba los barquillos a la orilla. La pila tuvo una aceitación a tal extremo que se mandaban para Cuba, Puerto Rico, se mandaban en guacales de 7 metros. Todavía están las fotografías de historia, en 1886,
con las pilas entongadas porque él le dejó el varadero a un primo para que siguiera construyendo y al pilero, que el maestro pilero que tenía con él, siguió haciendo pilas hasta hace muy pocos años. Maestro Rafael el pilero. A mi tía le decían la pilera y se caía unas calenturas del carajo. Y ella decía, porque su abuelo tenía la industria de las pilas, bajo las calenturas. En la época prehispánica, en esta zona había poblamiento en cuevas, tal como se han encontrado en los restos arqueológicos que se hallan en la Cueva de los Canarios, en la zona de la isleta. No sabemos si era un asentamiento fijo o si era un asentamiento transitorio o temporal, donde los aborígenes pues venían a esta zona justamente, posiblemente en verano, a pescar y también, digamos, a la zona del marisqueo. Entendemos que no es posible que hubiese una población fija, puesto que los recursos acuíferos aquí están un poco alejados de la zona, puesto que esto fue, como digo, una zona desértica, llena de arenales y una zona pues, más bien de carácter inhóspita. Yo tengo 4 hijos y primero fuimos a la iglesia de San Pedro, lo bauticemos, y después fuimos al Cofital, allí al charco, incluso fue el cura también, a bautizarlo en el charco, en un charco en el Cofital. Confitar siempre ha sido de gente tranquila, de aquí del barrio, mayormente de gente de la isleta. La gente de la isleta venía aquí atrás, el día de San Juan, el día de San Antonio, el día de San Pedro, se hacía sus sancollitos, se pasaba el día y con la noche para su casa. Eso era una maravilla. Ese estaba el caracolillo blanco, que esa es una preciosidad de playa. Estamos hablando del confite, que es lo que da nombre al confital, que es una alga roja calcárea, además incrustante, que forma pelota. Y ese rodolito cuando llega a la costa, cuando llega a tierra, con la erosión, forma lo que nosotros conocemos como el confite y que da nombre al confital. Y que los pescadores de antaño le llamaban caracolillo blanco. Vemos la zona intermareal, que es utilizada sobre todo por las especies migratorias. Especies como zarapitos, vuelvepiedras, correlimos, chorlitos, que aprovechan el flujo intermareal para alimentarse de todos los pequeños animalillos, ¿no? De invertebrados que habitan entre las rocas, entre los limos. La isleta es un espacio natural protegido dentro de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos con la categoría de paisaje protegido también.
Esta raza intermareal que emerge en el Confital cuando está la marea baja, de que tiene este color amarillento, es de los materiales propios de la formación volcánica de la isleta que podemos observar de los más antiguos y está datado aproximadamente en 1 millón de años de antigüedad. Yo conocí el Confital sin casetas ninguna. Recuerdo con mi familia cuando pequeño que veníamos y almorzábamos en familia aquí. Mi nombre es Martín, nací en los Grupos del Carmen, en el barrio nuestro aquí en la isleta, y me he criado en el Confital, pescando como niño, cabozos y panchoncitas y de todo. Cuando se podía pulpear, pulpeaba, lapeando y tal. La salina me acuerdo de pequeño también, que era muy bonita, aquello parecía los ranchos del oeste, aquello era precioso, unas casetas de riga, un molino sacando agua. En el año 33 me iba a la salina y le echaba una manita a ellos allí también, al hijo menor que era de la edad mía. Se llenaban las posetas de sal, se sacaba la sal, que era de Celestinito, el salinero, y sus hijos los que trabajaban allí. Él era un señor que le encantaba la agricultura, y le gustaba plantar y todo eso. Y él hizo un vejer, incluso tenía plataneras plantadas, tomates, tenía de todo. Pero además están los secaderos de pescado y las antiguas factorías. Pues yo trabajé aquí cuando tenía 13 años, y como yo montones aquí del barrio. Y aquí venían los camiones, descargaban pescado salado, que lo traían los barcos de la costa del Sahara. Y después nosotros veníamos la gente aquí cargando con las cestas y corriendo por las piedras, por el secadero, echando a montón y nosotros tendiendo el pescado virado para abajo. Pues entonces a las 2 o 3 horas lo virábamos para arriba. Y así era todos los días. Santiaguito era el encargado, para descanse. Él tenía la caseta ahí. Siempre que paso por allí, digo, adiós Santiaguito, porque ¿sabes? Que me entra, porque me acuerdo de todo eso. Los militares se apropian de la isleta allá por 1898. Ya existía el barrio de la isleta y el puerto de la Luz. Recuerdo también que venían todos los soldados antes a bañar los caballos aquí abajo. Venían todos los militares, que con sus caballos, que antes usaban caballos, y venían aquí a la bañadera a bañarlos aquí fuera. Y los poníamos a todos los niños ahí arriba a ver los caballos con ellos montados. Se incendió aquí la artillería, se incendió una pólvora que hay, con un fuego tremendo, que toda la gente que vivía alrededor de eso, porque hay mucha gente que vive alrededor de eso y tal, salieron fuera de las casas muchas veces, hasta de noche no pasaba que había, salían para afuera y tal y cual, y todo el mundo vino aquí a la playa a refugiarse aquí a la playa. Yo creo que en la isleta no quedó casi nadie. Todo el mundo con la casa, el calzoncillo, hasta en calzoncillo vi yo gente ahí, ¿no? Vení para acá. Unas llamaradas tan grandes. Porque dice que iba a explotar, toda la isleta iba a explotar, que estaban los polvorines ardiendo. Mi abuela dice, vete tú, que yo me quedo aquí y tal, que yo, como ya estoy así, pues ya no valgo para nada, ella se creía que no le importaba morir. Y llegó mi padre a sacarnos de ahí de mi casa para llevarnos para allá, para Teró, para allá caminando. Y saqué a mi abuela, la puse en un silloncito que tenía, hasta que la gente vino, y ya de madrugada. Pero yo me asusté mucho. Mi padre, justamente donde yo estoy, se hizo una caseta. Muchos por segunda residencia, tenían ahí unas casas enormes, muy bien construidas. Con una terraza, tenía baño, tenía cocina, después era una gran habitación con unas literas y era toda decoradita con la cretona, con un estampado muy bonito, con sus cortinas, las literas igualmente. Mi hermano hizo como especie de un bar. El bar daba para la carretera y aquí venían pues pintores, acuarelistas a pintar la zona, y estaba también donde venía en los años 60 la Unión Deportiva Las Palmas, cuando Guedes, Tonono, Germán. Yo viví una época muy bonita aquí. Lo recuerdo con casetas, que fue en la época cuando yo ya vine a hacer surf,
Y sí que recuerdo que era una época en que había muchos gitanos aquí en Casetas y nos llamaban los niños de las panas. Después se llenó de casetas con todos los que no tenían casa y se formó ahí un paquete que ya nadie iba para el Confitar. Gente necesitada y vivían ahí unos, otros de mal vivir y se quitaron, volvieron y se repobló otra vez. Luego se metió la droga, el caballo, los rollos chungos y esto era como un gueto. Y ya tuvimos que coger y marcharnos porque ya no era igual, ya no había seguridad. Ahora por lo menos está bien, porque ya después que quitaron las casetas, una cosa buena. Como tú mirarás, ahí fuera está la ciudad y esto es virgen. ¿Para qué lo queremos? Para que tú vengas a caminar, el otro a correr, nosotros a surfear y a hacer deporte. El Confitar ahora tardará mucho, pero volverá a ser el de antes, que iba la familia por las tardes con su sombrillita, ¿me entiendes? Y los bocadillos con sus niños como iba antes, cuando estaba el cargolío blanco. El 24 de junio de 1478, Juan Rejón desembarca en el puerto de Las Isletas, uno de los puertos naturales más importantes no solamente de la isla, sino de todo el archipiélago. No encontraban población, con lo cual se dirigieron hacia lo que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y fundaron la ciudad a orillas del Guiñuguada. La mejor puerta de entrada a la isla de Gran Canaria durante muchos siglos fue precisamente ese istmo, esa playa. Sin embargo, esta zona, hasta el siglo XIX, era una zona realmente despoblada y de hecho lo que es la isleta y lo que es esta zona estaba separado de la ciudad, sobre todo cuando subían las mareas, puesto que el mar se abrazaba de lado a lado y quedaba totalmente aislado de lo que es la isla de Gran Canaria. Hay 4 siglos aproximadamente, ¿no?, en los que el istmo y la isleta estuvieron olvidados. Hasta el siglo XIX, cuando uno salía de Las Palmas y venía hacia la isleta, lo único que había era el Castillo de la Luz. Antiguamente La Puntilla era una serie de casas terreras en la que la habitaban gente de barquilleros de la pesca artesanal. Y existía incluso una factoría de pescado, la factoría de los Escobios, que dio trabajo y por consiguiente mantuvo a muchas familias de la época. Todo ese llano
era la fábrica de Escobil, donde se hacían las latas de atún. Mi madre trabajaba en ello. Yo tenía 14 años cuando salté el ángel que hice de la casa esta de la esquina, de la casa de doña Librada, que era una profesora, una maestra, y de ahí me tiraba yo. Pero hay que saberse tirar, porque ahí hay muy poco fondo, ¿sabes? Muy poco fondo. En el tiempo que yo era pequeño, aquello no había muros ninguno por la parte de la puntilla. La arena llegaba hasta la carretera. Luego estaba la sociedad del Vitoria. El Vitoria tenía una sociedad pequeñita, una casita de esas típicas canarias con su patio y con sus plantas, y ahí íbamos a comprar fotografías de los jugadores que en aquella época destacaban, ¿no? Mentado, Silva, Perequillo la Pájara, Sinforiano, todos ellos eran mis ídolos de pequeño, ¿no? Con 2 años fui mascota del Vitoria encima del balón, con Salve me cogía, me ponía siempre cuando el equipo, antes de jugar el equipo, hacía una foto del equipo, antes de jugar el partido, y yo era la mascota. Yo de luego era uno de los buenos nadadores aquí, y por eso me traía muchas veces a gente, muchachos que sabían nadar, para que compitieran conmigo. Y siempre nadábamos aquí, ganaba, una vez se ganaba, otra vez se perdía. Pero también jugábamos al waterpolo, y jugábamos con el club náutico, la caravanera, el Pala también, que era la sociedad que había aquí. Me acuerdo de cuando Marón con su equipo de waterpolo hacía unos campeonatos delante en la puntilla. Toda esa playa era jugando al fútbol, toda la playa. Por ahí, por las CICE, en las CICE sobre todo. Se jugaba al fútbol, se jugaba a la lucha, al entrenamiento de saltos mortales. Todas esas casetas que están ahí, de palpa, esta como esta de baño, antes lo tenían los ingleses, tenían una caseta propia de ellos. Hicían una casa con unos escalones para bajar a la playa, y unas casetas como esa, y estaban ahí, se vestían, se desnudaban y estaban todos ahí. Cuando venían los equipos de la península, venían caminando por la playa y se venía a tomar una cerveza o algo aquí a la caseta esta, que era un restaurante. Y toda esta gente que van ahí, que se pusieron en la baranda mirando a los chiquillos jugando, un periodista que al pueblo falleció, que prácticamente Martín Moreno, decía que Zamora y Samití y esta gente decía: oye, está fijado por el chiquillo ese, pero qué bien juega el jodido ese. Y está claro, Martín Moreno decía, hasta Zamora decía que este chiquillo iba a ser futbolista. Y claro, salí. Yo lo único interés que tuve siempre es ponerme los colores esto y jugar en el Victoria, en el primer equipo. Esto era mi ilusión. Tengo 101 años y mi infancia la pasé en la puntilla junto a la playa de las Canteras. Cuando había rebozo, la mar pasaba al otro lado, por donde está el mercado del puerto, por ahí pasaba el agua, que era la calle Tenerife. Una de las cosas impresionantes que recuerdo de la infancia fue una vez que el agua saltó por encima del paseo en la calle Gran Canaria y se juntaron con las aguas que también saltaban de la bahía. Y aquí entraba el agua por ahí para adentro, estaban durmiendo y todo, y entraba el agua. Lo que pasa es que había que poner después unos maderos y quitar toda la arena con palas y todo. Esos temporales ya terminaron. Vienen temporales grandes, pero no como antes.
primero que hago cuando vengo a la playa es visitar a mi Virgen del Carmen, que es la saludo, le pido y le doy gracias por el nuevo día. Y luego ya hago mi recorrido, que me recorro la playa de aquí, de la Virgen, hasta la Alfredo Krauss, pues según 2 o 3 veces al día, según a la hora que venga. Y luego pues le hablo a la playa y le digo, te amo playa mía, con todo mi corazón y con toda mi energía. Y si no fuera tan salada, te bebería. ¿O no? Linda. En los años 40, mi padre, Juan Melián Cabrera, y don Pedro Cuyen del Castillo fundaron el Colegio Viera y Clavijo. Desde mi casa íbamos al colegio, al Viera, por la avenida, así tampoco teníamos que cruzar ni una calle. Era la expresión máxima de un sentimiento liberal de la vida y de la sociedad. Y como entonces las normas eclesiásticas y del Estado Nacional Catolicismo, había 2 Vieras y Clavijos, uno femenino y otro masculino, ¿no? Vivíamos prácticamente en la playa, hacíamos los recreos en la arena. En pleno vigor del régimen de Franco, daban clase en el Viera y Clavijo personas que habían estado perseguidas como don Ernesto Cantero, que fue profesor de latín, don Agustín Martinón. Todos estos eran hombres que jamás dieron señal de resentimiento y que fueron unos grandes profesores, grandes educadores, no solamente del conocimiento, sino del espíritu. Fue un gran colegio y a él le debo prácticamente mi formación. O sea, no solo mi formación científica, sino también mi formación humana. Mi tolerancia y mi manera de ser fue labrada y esculpida en el Colegio Viera y Clavijo. Uno de los recuerdos más maravillosos que tengo era la visión que había desde la torre del Colegio del Viera, el mar de duna hasta donde la vista abarcaba. Una vez pusieron un barco de pesca ahí en medio que se llamaba el Sensat. Fondearon el barco ahí e hicieron como una sala de fiesta, como si fuera un de eso, pero de baile y de... Parece que había, no me acuerdo si había restaurante dentro, yo creo que sí, de copas y cosas de eso. Y había también pasaje, cuando había, ¿no? Siempre no había. A veces estaba vacío aquello. Entonces, con traje de etiqueta y hockey, entonces... El que estaba de guardián era un marido de una tía mía y mi tía iba a pasar los domingos allí y me llevaba. Yo iba en chalán allí, porque estaba retirada y tenía miedo a la mar. Y había unos botes ahí a la bajada del muelle y lo llevaba a bordo del barco para la fiesta. Pero un baile tremendo, pero una preciosidad, una maravilla, el barco encendido ahí en la luz y toda la gente aquí, una cosa como cuando viene una procesión, igual toda la gente aquí, un escándalo. Pero claro, ese barco, pues, una vez, porque aquí dentro muchas veces hay mar, ¿no? Hay rebozo, por ejemplo. Y parece que rompieron las amarras, el rebozo y tal, y el barco se vino a la orilla, aquí. Y un barco grandísimo, un barco grande, quedó escorado ahí en la orilla, ¿no? Estoy yo muy orgullosa del nombre de mi padre, del sobrenombre de mi padre. El Peligroso era porque desde niño él siempre iba al peligro, pero porque no le importaba el mar cuando estaba enfurecido ni nada. Salvó montones de personas. Eligió esta roca porque tienen forma de barco y para él el barco era lo más precioso y el mar. Entonces decidió hacerla aquí, entre la roca que parece una barca y aquí en medio la caseta. El hotel este era un cine, el Cine Hermanos Millares. Hombre, si me acuerdo, poco no fue. La primera película que yo vi fue en el Millares y fue Cuesta Abajo. Era yo jovencita.
¿sabe por Carlos Gardel? Era un cine de índole, vamos a llamar, familiar. Fue el sitio donde se produjeron los más importantes eventos musicales, teatrales y cinematográficos de la época. Se crea en el año 29 y se cierra el 30 de noviembre de 1968, motivado fundamentalmente por la incipiente expansión del turismo. Ya se empieza a denotar el boom turístico. Moby Dick fue un acontecimiento social para la ciudad de Las Palmas, no solo para la ciudad de Las Palmas, fue una de las primeras veces que un actor de Hollywood venía a España a hacer un rodaje. Estamos hablando de 1954, de la Navidad de 1954. No solo se construyó la ballena, también se construyeron las barcas balleneras del siglo XIX que debían dar caza en la ballena, también se construyeron en el puerto de Las Palmas. En esta zona de aquí es donde se hacían todas las maniobras con la ballena, con los barcos adicionales que estaban en el rodaje. Y destaca también que el último plano de la película también fue rodado en esta zona, que es aquel en el que se ve a Ismael izándose en el ataúd de Queequeg. Se rodó en Las Palmas y se rodó en Canarias, pero no hay referencia física del archipiélago, curiosamente, solo hay mar y cielo. Hay muchísimas historias, muchísimas anécdotas que se cuentan sobre el paso de estas personas y estos artistas por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sus comidas en el Juan Pérez, en la terraza, lo que es ahora las terrazas en la zona de La Puntilla, antes y después del rodaje. Cogieron lo que es el merendero como la taberna de la película, decoraron para esas escenas. Luego por la noche se reunían todos los que participaron en el rodaje de la película y hacían sus grandes fiestas y sus grandes copas y copas tomaban ahí. Juan Pérez y Casa Arroyo, pioneros en lo que yo llamo la restauración en Las Palmas. Se le llama La Puntilla, pero que mucha gente de la época lo conocen como punto de referencia, lo conocen como el Juan Pérez. Oye, nos vemos en la zona del Juan Pérez. La gente íbamos antes a pescar y a coger erizo y a la verdad, y siempre la vida nuestra era esa. Y venía a pescar aquí con la chalanita, ¿verdad? No hacíamos nada. Claro, estudiábamos algo, ¿no? Íbamos a estudiar también al colegio, pero no solamente la playa. En los años 40 la playa era un sitio de veraneo para algunas familias de las que vivían en Las Palmas y para otros que vivíamos fijos en la playa. En los 60, finales de los 50, del siglo pasado, teníamos un obispo llamado Antonio Viltain que tenía la obsesión del sexo. Las suecas venían y se cambiaban, se quitaban su traje y se ponían los bikinis de la época entre los barquillos. Fue cuando dieron a conocer los bikinis, con eso enseñando todas sus carnes, digamos. En las canteras en aquella época existía desde el principio hasta el final una barandilla de madera pintada de color verde que todo el mundo pues se arrimaba a esa barandilla para ver ese espectáculo. Llegó a tal nivel que con el poder de la época en su momento el obispo, el doctor Pilday, prohibió que se asomara a esa barandilla y logró del ayuntamiento que la retirara. Exigió que los hombres estuvieran a un lado de la playa y las mujeres al otro, para evitar el contacto, el contagio entre los dos sexos. Y los hombres teníamos que bajar con albornoz a la playa si íbamos a hablar con una chica, y la chica también tenía albornoz. Pues se pasaba unos calores y se sudaba que daba gusto.
La fiesta de San Juan aquí era una cantidad de hogueras tremenda por todo el litoral, se veía desde aquí. Y aquí en la playa hacían hogueras y todo esto por aquí, en la puntilla, todo. San Juan, muchas hogueras. Esto de venir los niños a la playa antes del 24 de San Juan, eso no se admitía. Eso no era eso, sino ya después del día de San Juan. Nosotros nos bañábamos desde el día de San Juan hasta cuando empezaba el colegio, ¿no? Desde finales de septiembre. Esta zona durante mucho tiempo realmente estaba despoblada. Hubo un intento por parte de la corona de poblarla porque el puerto principal estaba aquí y de hecho se abrió un camino que partía de lo que hoy es Triana, partía justamente en un perfil directamente hacia la costa y se llegaba hacia el puerto. Existen fotos antiguas con barcos de bastante tamaño, bastante grandes, que se varaban en la playa y que se reparaban. Entonces mi abuelo se trajo del padre un maestro oficial de Rivera de 4 peones y empezaron a construir. Hicieron el varadero donde está situado hoy el Club Victoria. Y todas esas familias son las primeras que se asentaron en la puntilla. Siendo ministro de Fomento, pues un gran canario, don Fernando León Castillo, se hacen las gestiones para cambiar el primitivo puerto que existía en la ciudad de Las Palmas por la construcción de lo que sería luego el puerto de la Luz y de las Isletas. Esta zona va cogiendo, digamos, un cierto empuje, se va poblando lo que hoy es justamente la isleta y a la vez se comienza también algunas familias destacadas de la ciudad de Las Palmas comienzan a trasladar o por lo menos a construir en los aledaños o en las cercanías de esta playa pues unas casas de recreo, de expansión. Empieza La Palma, La Muñeca. Cuando llegaba el verano, se acababa el colegio, eso era desde por la mañana hasta por la noche. Te ibas a mariscar, te ibas a bañar, te ponías a jugar al clavo, que éramos todos campeones del clavo. Ahora no sé, me da a mí que ya no se usa mucho. Pero aquello era una diversión estupenda, es que no teníamos más cosas, pero éramos muy felices. Yo nací a 30 metros de la playa y tengo 82 años y no he salido nunca de ella. La playa esta, ahora mismo yo me acuerdo, de niño llego y siempre ha tenido la misma puerta. Lo único que hicieron es seguir la puerta que tenía la playa. Las puertas que tiene son las que ha tenido toda la vida. Mi vida eran los charcos, eran las peñas, era la barra, era la pesca con mi padre y esos son los primeros recuerdos que se me trae de mi infancia y el olor al salitre, a la ceba, a la arena húmeda, todo eso son recuerdos que tengo grabados en mi memoria. Mi difunto esposo, mi queridísimo esposo decía, la playa tiene un encanto, el que se le meta la arena en los ñoños no se la sacude más nunca, y eso es verdad. Para poder quedarse a veranear, pues hicieron unas casetas, una caseta grande,
que la dividían luego por dentro como para habitaciones. Yo me acuerdo de niño que estaba la caseta de Galán, la casa de los marreros de los primos de mi padre, la caseta de los Piri, y los billares que estaban ahí. Mi madre era inglesa, conoció a mi padre en Madrid y ya se quedó a vivir aquí para toda la vida. Lo que sí le gustaba era cada 2 años o cada 3 años ir un verano a Inglaterra. Nací en la playa de las Canteras, en el Hospital Inglés, donde hoy está el hotel que hemos llamado siempre Cristina. En esa época había gente que venía de Las Palmas a veranear al puerto. Otros vivíamos con carácter permanente. Había una casa, que ya no existe, que estaba metida en la playa Chica, alineada con la calle Torres Quevedo, que era la casa de don Saturnino Báez. Le decían al médico de las píldoras, no sé por qué, y le decían la casa del miedo. Solitaria ahí, y después por aquí 3 o 4 nada más. No se veía nunca una ventana abierta, siempre cerrada. La playa era diferente porque la playa era mucho más pequeña que hoy en día, y había muchas más rocas. Debajo del muro marrero todo eran rocas. En los años 40 y principios de los 50, cuando venían las mareas altas del Pino, nos tirábamos, o del Cordonazo de San Francisco, nos tirábamos desde el muro marrero al mar de cabeza. Y ya en la esquina con la playa Chica había que tener un poquito más de cuidado y saber calcular cuando venía la cresta de la ola. Te cogía pulpo aquí en el muro, en cualquier chaquito aquí. Hoy en día todavía se ve algunos, por aquí yo hace, más allá vi 3, están por ahí por eso. ¿Yo para qué los quiero? Cuando me hace falta tengo un par de ellos. Esto sí lo hago, que sí, todavía salto un poco, porque hay que tener los pies por debajo, ¿cómo se llama? Raspados, porque yo salí también corriendo. Salía del colegio de don Emeterio Cabrera, creo que es, y entonces no tenía nada que hacer, como yo vivía ahí cerca, me iba con los lápices y los libros por las piedras. Había algún pupito, lo cogía, un día fuimos, ¿sabes cuánto cogimos? 90 pulpitos así. No por nada, yo cojo hasta lo que salga, con un pedacito de caña, de cualquier cosa, ¿sabes? Y tocarlo, encordiarlo. Lo va encordiando y va sacando, te meto adentro, lo va encordiando. Termina por cansarse él, yo no. Entonces lo dejo y él coge, sale, por la mano. Un bicho inteligente, no es bobo, para mí. Y nota a veces cuando toca, se da cuenta y se te mete para adentro. No hay que olvidar que tenemos una protección natural como es esta barra sedimentaria de arenisca compactada. Podemos decir que tenemos una gran riqueza, no solo en peces, también hay una gran riqueza en invertebrados marinos y también en todo lo que sería la capa fótica, todo lo que son las algas. Estamos hablando de más de 250 especies entre peces, invertebrados y algas dentro de lo que es la dársena, dentro de lo que es la protección de la barra, dentro de lo que es la playa de las Canteras.
es una película rodada en 1915 por familiares míos y que es de 3 minutos escasos de duración. Yo creo que fue de las primeras películas que se rodó por canarios aquí en la ciudad. Mi abuela, María del Carmen Jaime Medina, mi abuelo, Gustavo Navarro Nieto, y aquí estoy viendo a un tío mío, un tío Chano, y ahora en este momento aparece mi madre con coletillas. Mi madre ahí tenía 9 años, era enorme. Y la arena llegaba justo hasta la casa. Esta casa la construyó mi bisabuelo y fue la primera que se hizo en esta zona de la playa de las Canteras. La siguiente fue la que hoy en día se conoce como el Chino Rojo, restaurante Chino Rojo, que está justo al lado o muy cerca, y la construyó un íntimo amigo de él, que se habían puesto de acuerdo los dos amigos para trazar una línea y que ninguno se propasara, pero por lo visto el señor Arzola, que era el íntimo amigo de él, por los motivos que fuera, tuvo que adelantar su casa 1,5 metros, más o menos, o tal vez 2 metros, y eso fue pues el final de una bella amistad, para siempre. La revolución industrial trae muchísimos problemas de salud a las poblaciones de las grandes ciudades británicas, alemanas, etc. Los barcos de la Union, los Castles, pues generan un tráfico de personas, entonces aparecen los primeros hoteles, hoteles con nombres británicos. Empiezan a surgir pues otro tipo también de edificios de carácter singular, como es por ejemplo la clínica de San José, como fue el tema de la CISER con el tema de la luz. Se ubica el tranvía, la famosa Pepa, que comunicaba directamente el puerto con la ciudad, y eso hace que realmente la zona que conocemos comience a poblarse, se comienza, digamos, ya a planificar. Entre 1900 y 1911 se construye la mayoría de las casas entre la Puntilla y la Playa Chica, definiéndose el perímetro del futuro paseo. Los proyectos turísticos que se habían planteado entonces no tenían la playa de las Canteras como el lugar idóneo para instalar hoteles, etc. Porque no estamos hablando de un turismo de sol y playa, estamos hablando de un turismo de salud, un turismo de bienestar. Pero los europeos siguen apostando por las Palmas de Gran Canaria en la temporada de invierno. Hubo una época en que todos los que estamos aquí fuimos jóvenes. Con el tiempo se nos quitó la juventud, pero nos queda la ilusión y las ganas de vernos todos los años. A raíz de aquella juventud formamos una pandilla en que dábamos mucho valor al honor, a la amistad y el estar todos juntos. Entonces, de alguno de nosotros surgió la idea de hacer una carta que nos obligara a vernos todos los años. Y la titulamos Carta de la Peña la Vieja. También, entre comillas, se puede decir Carta Magna. Reiteramos nuestro compromiso para el año que viene. Que sí, a ver si estamos todos. La fisonomía ha cambiado total. El Día de las Niñas, que ahí es donde estudiamos nosotros, nos quitábamos los zapatos y ya veníamos hasta la calle Gravina. Y fíjate tú cómo eran las rampas. Ahí no había ni paseo ni nada. Y el agua, mira dónde llegaba. La de Manolo Fabri esa, sí. Y había la escalera, bajaba, mira, por el otro lado. Aquí la playa era un desierto de ceba, de porquería, de animales muertos, de buitres que venían a comerse los animales. ¿Ven? Y esta era la playa de las Canteras en el año 45. En la época cuando llegaban las aguavivas, había unos ciclos
que ahorita todo eso ha cambiado, ¿no? Las montañas de ceba en la orilla, los camiones de la basura que recogían la ceba para abono. Aquí no había casas ninguna, pocas. La calle Portugal, no habían 12 casas desde la calle Can a la calle Churruca. No habían 12 casas. Todos eran solares y arenales. Ahí frente a mi casa se hacían los cabos. Los cabos. En mi casa teníamos nosotros que estar todo el día paliando arena. Porque del Fernando Buenarteme arriba era todo arena. Y el mar también, cuando habían estos rebozos fuertes, el mar subía hasta casi a la carretera general, que era Fernando Buenarteme, ¿no? Conocí a Tony en estos mismos sitios donde estamos ahora en este momento, en la playa de las Canteras. Yo veía una pandilla de chicos, todos fantásticos, porque todos eran nadadores. Él me pidió que si quería posar para él, que quería hacer una cabeza de niña. Pues allí fui, posé y la cabeza se llevó el premio. Y yo, pues mira, me encantó eso de que fuera la musa del artista. Yo al que le notaba una inquietud impresionante era Manolo Millares. Y nosotros íbamos por la tarde, muchas tardes, al estudio de Manolo. Y él se ponía a leernos y la guía en inglés, lo que entendía. Y inquieto siempre. Y la cosa fue que tuvieron que salir de aquí. Tony para Venezuela. Y yo, todos estos se fueron a Venezuela. Manolo Millares y Elvireta se fueron a Madrid, porque ya estaba Martín Chirino allí, y se fue Manolo Padorno también. Yo tenía 3 meses cuando me trajeron aquí, y a Momo tenía ya pues casi año y medio. Y Ramosito pues nació aquí por los años 60 y algo. Ya éramos mayores un poco los 3 y nos dedicábamos, siempre hacíamos la labor de salvamento. A las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, a cualquier hora. Las 24 horas del día, porque vivíamos ahí y cualquier cosa que pasaba aquí en la playa nos tocaba ahí. La policía municipal los iba a buscar nosotros, para cualquier cosa. Siempre andábamos aquí en la playa pescando y cogiendo el pescado, vendiéndolo. Ya teníamos nuestros clientes, ¿no? Con la cajita por ahí y se vendía el pescado. Nosotros hemos cogido aquí longorones y sardinas, todos los que les ha dado la gana. Y 10 a las que quieran. Cuando tiraron velita al cable, eso fue un drama total. Aquel edificio tan bonito, que podría ser un centro cultural fantástico. Fue realmente una tragedia enorme, ¿no? Esa casa se tenía que haber quedado ahí. Fue una pena grande que la tiraran abajo. Muchos italianos vinieron aquí, se establecieron. Mi padre, que llega aquí el año 28, trabaja en una empresa del Estado, Italcable, que está ubicada aquí en este edificio que está a mis espaldas. Había una sección de radiotelegrafistas y la sección técnica. Pues mi padre es el que se encargaba de la parte técnica. Mi padre llegó en los años 30, allí tenía su despacho, se levantaba a las 5 de la mañana y era feliz. La importancia del edificio tiene eso, esas conexiones con Sudamérica, vía hacia Buenos Aires, que digamos la sede, ¿no? Yo dormía con este ruido del mar, era maravilloso. Esta es la primera foto que me hicieron en Las Palmas, en Gran Canaria, todas las islas. Y este fue en el año 1900, creo 70, al principio de los 70. Fui modelo, bien, y estaba trabajando en todo el mundo, en Nueva York, en París, en Frankfurt, en todo el mundo. Y aquí encontré el sitio de mis sueños. Siempre quería vivir en un sitio donde hay playa, mar y gente moreno. Imagínate, esta música, una botella de vino, una terraza,
aquí estoy viviendo aquí y voy a morir aquí. No exactamente aquí, pero aquí. Ahora lo que pasa es que ya nosotros somos mayores. Se nos dio el invento. Se nos dio el invento a nosotros. Y el tiempo no perdona. Pero que nos quite lo bailado. Aquí apareció el turismo y nosotros sin enterarnos. El turismo ese fue el turismo nuevo, el turismo moderno, social, de masa, el turismo que viajaba en vuelos baratos, menos baratos y que veían en series periódicas. Pasamos de un turismo fundamentalmente británico y germánico, que es el de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a los años 60 el turismo de masas, que es liderado por los escandinavos, que son fundamentalmente noruegos y suecos. A nosotros el turismo nos benefició, porque después nos dieron un sector de hamaca aquí, que yo lo pedí, y con eso ya vivíamos mejor. Paco Flaco, por ejemplo, tenía en un día bueno, que alquilaba unas 500 o 600 hamacas, que cuando eso pasa que valía 15 pesetas. Después estaba Tito Páez Casa al lado, que alquilaba 1.900 y 1.100 hamacas. Y todo esto por aquí era el que tenía 300 alquilaba, me decía había gente, no había gente en la época esa. Al venir todos los años el mismo turista, ya coges una amistad con ellos. En que vengamos al año, venga 2 semanas y viene otro año, ya vas cogiendo con él una amistad, viene, te abraza, entonces vas notando que va viendo el mismo turismo y le vas cogiendo ese cariño con ellos, ¿no? Llegaban aquí y no tenían dónde alojarse, que no había nada de nada. Empiezan a surgir los grandes equipamientos turísticos, fundamentalmente apartamentos, más que hoteles. En 1962 se redacta un nuevo plan urbanístico debido al crecimiento de la ciudad, por lo que las viviendas residenciales de 1 y 2 plantas pasan hasta 6 o 7 plantas. Fue un boom impresionante. Proliferaron los bares, las discotecas, y había Puerto Franco y un atractivo grande eran las compras. Cuando vino la República, que por lo visto en la entrada de la CICE, en la puerta principal, estaba el nombre de Alfonso XIII, que era el rey, y ya, o sea, que la monarquía. Y entonces, por lo visto, me dijo mi padre que sí, que la gente se ponía allí a dar vítores cada vez que caía una letra, porque con la soldadura, con la autógena, lo iban quitando. Él vino en el año 1927 para montar una turbina, lo que era la CICE, antes de inaugurarse, claro. Toda la gente que trabajaba por aquí, por las sogas y todo eso, se guiaban, por ejemplo, de la CICE por la sirena, cuando daba la hora, porque tocaba a las 7 de la mañana, a las 12, a las 1:30 y a las 5 de la tarde, que eran las entradas y salidas del trabajo, ¿no?
La playa prácticamente terminaba en esa esquina donde tiene la casa del poeta Manolo Padorno, esa Punta Brava que él llamaba, ¿no? De ahí para allá era todo oscuridad, la Cícer, casas rotas, descompuestas por la humedad, la herrumbre. Es que ahí no habían casas y hacía un tal tomeo, hacía sogas y eso en la misma playa. Pero a la gente ya para allá era más peligrosa, decían, pero nosotros sí nos recorríamos toda la playa y mi padre corría mucho la playa. Había muchas industrias, ¿no? Porque todo esto era industria, todo. Guanarteme era una zona industrial prácticamente, porque aquí se fabricaba de todo. En lugar de la carretera teníamos arena. Ya después se empezó a asfaltar, pero después de muchos años. El paseo te llegaba hasta esta calle. Churruca un poco más 2 o 3 calles más acá. Y el resto ya era lo que es la pared de las montañas y las casas. Justo encima, no había paseo. Recuerdo aquellos terrenos cuando tiraban escombros, porque realmente la playa subía mucho más arriba. Esto continuó siendo una escombrera hasta, no me acuerdo qué fecha fue cuando se hizo la avenida, la prolongación de la avenida, los años 80 por ahí más o menos. Lo que era la fábrica de la Cícer, con un cartelito, la calavera, peligro. De hecho, el ayuntamiento colocó a un policía municipal para que la gente no se metiera en el agua. Y ahí era más bien el reducto de los surferos, donde iba para todo el mundo, porque al no tener barra, las olas rompen, ¿no? Y a nosotros se nos veía un poco como bichos raros. A veces aparecía alguno que otro descuidado, muchas veces les tuvimos que sacar del agua. En aquella época estaban los hermanos Momo, que eran los únicos que hacían labores de socorrismo y tal, pero vaya, que cuando el mar se ponía muy bravo, aquí no se acercaba ni Dios. Una vez cuando estaban los pilotos ahí fuera, que vino hasta el helicóptero, que no había forma de sacar, y fueron ustedes y lo sacaron, sí. 2 pilotos, noruegos, ¿sabes? Un rebozo terrible, ¿sabes? No, realmente nosotros comenzamos en lo que era la zona de los lisos con las tablitas de madera. Como casi todas en aquella época, tablas panas que le decíamos de madera. Eran tablas que le dicen pana, que le ponían en el fondo de los barquillos. Y entonces nosotros cogíamos olas con panas de madera. Surfear olas, no surfear, se llamaba más bien cebar olas. Pues luego ya aparecieron por aquí la gente con las tablas de fibra los americanos y eso. Entonces, cuando cogían una ola y se las escapaba, como no tenían amarradera, pues la tabla se venía para tierra y nosotros aprovechábamos ese momento para coger la tabla y acostarnos encima de la tabla y remar hasta que él llegaba a la orilla y automáticamente nos quitaba la tabla. Intentando siempre que antes de que se fueran nos las vendieran. Por 1000 pesetas en mi época. A veces teníamos que desplazarnos incluso a Arguiniquín a buscarlos después de estar ellos 3 meses de vacaciones. Y los pocos que conseguíamos tener una, pues bueno, éramos los afortunados, ¿no? Íbamos intercambiándolas uno con otro, todos sitios por aprender. Pues esa tabla pues era para una piña de 5 personas a lo mejor. Y estábamos aquí esperando de que saliera la tabla, a ver si nos la podía prestar el propietario de la tabla para nosotros entrar al agua y darnos un baño. En aquella época no teníamos nada, no teníamos chaques, no teníamos amarradera. La amarradera, que solía ser un calcetín amarrado al tobillo. Y con hilo de tender la ropa, la clásica línea esa de tender la ropa, que eso era peligrosísimo. ¿What? Era vela. La típica vela esta de quinqué se derretía y se pasaba con eso. Y la piel. Los chaques, no teníamos chaques. Éramos 10, 15 tíos aquí y a lo mejor habían 2 chaques. Y el que le quedaba bien el chaque del dueño, el que lo tenía, si la talla del dueño del chaque te quedaba bien, bien. Pero si no te tirabas al agua y pasabas más frío con el chaque que sin el chaque. O sea, era todo miseria puta. Por eso que dice tiempos pasados fueron mejor ni de caña.
No todo lo que empieza termina. La pleamar llega. La bajamar la sustituye a sabiendas de que volverá. Todo es efímero. La vida, la muerte, los recuerdos. Aún así, nada se pierde. Continúo en movimiento. Sigo transformándome. La evolución no para. Soy mi playa. Tu playa. La del arrecife.